Bueno, Carlos Rodas es el secretario general de la Asociación Bancaria, pero además el secretario general de la CGT de Salta. Han estado este martes reunidos con el gobernador de la provincia en el marco del denominado Pacto de Güemes, y queremos charlar con él a ver qué surgió, qué pasó en esa reunión y qué se ha propuesto. Así que, Carlos, muchas gracias por venir, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias a vos, hermano. Un gusto enorme, un gusto enorme. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué entendés que es el Pacto de Güemes? Más es una carta de intención, un requerimiento que van a hacer al gobierno nacional para que las obras que estaban destinadas a Salta, que se empezaron, que están a medio, que están por terminar, el gobierno cumpla con las partidas que se necesita para que Salta tenga un envión en la economía de las diferentes actividades que tiene el interior de la provincia. Y eso y todo lo que sea un proyecto de crecimiento para los salteños, la CGT va a estar y inclusive aportando ideas. Nosotros quisimos tomar conocimiento de qué se trataba, nos mandaron el borrador y se está trabajando en el mismo para dar una contestación en lo que hace solamente al crecimiento. En ello también están incluidos trabajadores, los trabajadores que hoy están sufriendo una gran desocupación, como es lo de los empleados de la construcción, por las obras paralizadas ante la decisión de este gobierno nacional que tiene al frente un desquiciado, porque no se puede decir otra cosa de alguien que constantemente ofende, falta el respeto, y ahí me llama un poquito la atención que tantos diputados, senadores son tratados como ratas, etcétera, etcétera, que son sus calificativos, y primero no reaccionen por una cuestión de dignidad personal hacia una familia como persona, y fundamentalmente con la investidura que le da su condición de legislador, porque es a los salteños que representan y es a los salteños lo que le está diciendo estas cosas. Así que es una situación difícil donde nosotros, como le dijimos al gobernador, el cual hemos sido muy respetuosamente recibidos, tratados, hemos conversado de distintas líneas, comparte muchas cosas de las nuestras. Ya lo hizo anteriormente con la ley antipiquete, donde me expresó que no iba a tocar nada que era referente al derecho de peticionar, de accionar de los trabajadores, y lo cumplió. En este caso, ¿qué mediciones tiene en el sector del trabajo de cómo ha afectado este parate de la obra pública, por ejemplo, en el sector de la construcción? Pero es que de ahí derivan otras cosas, ¿no? Porque no es tan solo, digamos, el obrero de la construcción el que sufre la paralización. Hay mucho más, digamos, los empleados de los corralones que proveen a las empresas de construcción, etcétera, etcétera. Falta una estadística que se debe hacer, que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo debe realizar y con mediana claridad determinar los porcentajes que hay de trabajadores, que hay de los que quedaron sin trabajo, que fueron expulsados del mercado laboral, los bolsones de pobreza y los bolsones de indigencia. En eso nos tenemos que remitir a las estadísticas nacionales. Entonces existe una divergencia entre lo que es una provincia y otra, pero sin ningún lugar a duda nosotros estimamos que está en el 80% la precariedad tanto en el NOA como en el NEA, que también, dicho sea de paso, es una región bastante olvidada por los distintos gobiernos nacionales que pasaron. Un tema, hablando de esto, digamos, porque independientemente de la coyuntura actual, dura y difícil, me parece que tenemos como de larga data un problema que nos lleva a un número triste, como es el tema de la informalidad laboral en la Argentina, que tengamos un porcentaje que está tocando casi el 60% en la informalidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué faltó? ¿Quiénes fallaron? ¿Qué falló? ¿Cómo llegamos a este número? Sin ningún lugar a duda, fallaron los gobiernos del color que lo quieran identificar, tanto la dirigencia gremial, política y las dirigencias barriales. Es de una irresponsabilidad llamativa. Yo, desde mi profundo
sentimientos peronistas, como vos de tu profundo sentimiento radical, nos duele esta situación de la irresponsabilidad política de los políticos, porque mal usaron la política. Nosotros venimos desde la década del 90 con un gran traidor que tuvo el peronismo, como es Carlos Menem, que privatizó todas las instituciones que generaban un valor económico al país y a las economías regionales, privatizando a valores vil, a valores miserables, todas estas empresas y dejando una enorme cantidad de desocupados. Llámese YPF, llámese bueno, en su momento fueron ferrocarriles, fueron aerolíneas, fue todo. Todo. ¿No? Ferrocarriles dejaron energía, pueblos agua. Fantasmas al cerrar los ferrocarriles. Sí. Entonces, ahora, en esto hay una gran responsabilidad, por eso, y te quiero preguntar si hubo autocrítica de eso en el peronismo, porque en definitiva lo pudo hacer porque el peronismo, con las mayorías en las cámaras del Congreso, lo acompañaban, ¿no? Entonces, es decir, ¿crees que hubo una autocrítica en el peronismo de eso? No, tampoco lo hubo del gremialismo, del cual también me incluyo. Porque son es decir, lo dejaron hacer. Claro. Estimo que venimos hace 3 años cambiando creando puentes de unidad y cambiando una ideología de política gremial, de que se terminó la barricada, de que se terminó el solamente protestar, que en su momento es un derecho salir a peticionar, sino que también empezamos con proyectos que hacen al trabajador en sí mismo. Por ejemplo, no tenemos un Ministerio de Trabajo que le dé a la Secretaría de Trabajo la política que debe ir adelante y actualizar la misma para encontrar el equilibrio entre patronal y trabajador. No estamos diciendo que entra un color político y beneficia a esta parte o entra el otro y beneficia a los trabajadores. No, tiene que ser algo donde haya un equilibrio, donde se respeten las leyes, donde puedan crecer las pequeñas y medianas empresas que son las mayores generadoras de empleo. Pero también está un silencio atroz que hubo en su momento con el gobierno de Fernández, ya de Menem ya no se necesita ni hablar, porque hay una historia repetitiva con este actual gobierno nacional que además que lo reivindica como el mejor presidente, sí, claro, y es la política más regresiva en materia laboral que de Menem y cualquier otro gobierno. Si nos queremos ir más atrás, al gobierno del Proceso en el año 76. Es decir, el neoliberalismo tiene esa característica, pero esto ya es un capitalismo salvaje donde desgraciadamente desconoce al Congreso, y si hay un hecho simbólico que dio muestra desde su primer mensaje dándole la espalda al Congreso. No, el Congreso no son los legisladores, el Congreso es el pueblo argentino que votó a esos legisladores. Esa falta de respeto, este presidente tiene que ya no la corrige más, pero su política es muy regresiva, en donde está rompiendo la democracia y la república. Si hoy alguien decía en mi gremio, como Sergio Palazzo, decía que y vos me podías ayudar, que con la política se educa. Se come, se cura y se educa. Se come, se educa y se cura. Exactamente. Y con la justicia social de Perón y Eva Perón, la Argentina va a entrar a unificar estos dos grandes partidos que hoy se ha perdido identidad, pero que debemos recuperar en nuestros jóvenes, donde no solamente falla el político, el dirigente gremial, sino también falla el padre de familia por no presentar un debate en la propia familia. Y vemos cómo hay un enfrentamiento entre hijos y padres con este fenómeno. Sí, se ha producido eso. Del innombrable. Y lo venimos hablando de cómo se ha producido un fenómeno sociológico que creo que por primera vez hubo una gran influencia de los hijos sobre los padres en el voto. Creo que esto son de las primeras veces que ocurre. Sí, este fenómeno es como que los hijos hacen su entrenamiento de autodefensa con el padre. Decían antes que discutíamos de fútbol, ¿no es cierto? No hablemos de fútbol porque nos peleamos todos, decíamos. Bueno, hoy es la política, hoy
ese rectángulo que tenemos cada uno en nuestra casa y que entra por ahí sin el permiso, lamentablemente nos hizo daño, no la vimos, no la vemos pasar, y hay que generar los sectores de discusión en todos los ámbitos. Ahora, Carlos, lo que dice el gobierno, digamos, que tiene como una suerte de bandera, es que llegamos a estos niveles de informalidad por las políticas que se vinieron aplicando y por cambios que no se han hecho durante muchísimos años. Que hay que cambiar todas las leyes laborales, que hay que flexibilizar el sistema laboral. Bueno, todo este discurso no lo voy a repetir porque es largo, pero es más o menos lo que viene sosteniendo el gobierno y que ha intentado a través de algunos proyectos, ¿no? Que terminaron no avanzando, por lo menos en la medida en que querían avanzar. ¿Qué análisis hace de esto, digamos, de esta prédica que hay, de que llegamos aquí como llegamos porque solo un loco mesiánico como Milei, que habla del gran ministro de Economía, el mejor de la historia, como Caputo, cuando en el tiempo de Macri condonó 17.000 millones de dólares a los grandes poderes económicos, y ahora en este gobierno 30.000 millones. Solo un tipo que tiene como bandera el ajuste de los trabajadores, porque no tienen que vender, pero el ajuste de los trabajadores por trabajadores en sí mismos, y que para no ir en todas las cosas que quitaron, el FONIT a los docentes, el subsidio a los transportes, y un montón de temas más. Lo más grave que pinta este gobierno es haberle quitado, con la pobreza que hay, ¿no? Partamos, antes de 118% de devaluación, y los formadores de precios se fueron al diablo y subieron ese 18% de devaluación con la suba de precios. Ese porcentaje nomás, yo quiero que contesten los políticos, los economistas, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los indigentes que no tienen ni cloaca ni agua, que son más de 400.000 familias que están expuestas y que sus hijos están jugando con las cloacas a cielo abierto? Entonces, y que venga un presidente y que quiten los subsidios a estos sectores, que ya es el 60%, más le agreguemos un 10 para que lleguemos a un acuerdo, dice, porque bueno, no tenemos... El 55 de pobreza marcó la Universidad Católica, ¿no? Sí. La de la UCA hace unos días, nada más. Sí, y los indigentes creo que sí, es un 21% más. Sí, claro, bueno, por encima del 60%. Bueno, entonces, que este gobierno quite el subsidio a estos sectores, digamos nada más que los indigentes y los pobres, que no tienen obra social, que no tienen a dónde ir más que los hospitales que están abarrotados, quite los subsidios de enfermos oncológicos, quite los subsidios para las enfermedades terminales, quite los subsidios para los discapacitados. Esto lo pinta a este gobierno, que se da el lujo de criticar para atrás cuando su propio gabinete estuvo con Macri y tuvieron también algunos con Menem. Para hablar que me entiendan los trabajadores, todo este gabinete que tiene Milei es el que empezó a destruir los tejidos sociales de todos los trabajadores y de todo el pueblo argentino, porque no se puede crear la división de la democracia fundida en república. Entonces tenemos que ver, que hablaban con el voucher estudiantil, ¿qué le vamos a poner también un monto para que puedan estudiar los pobres? Ya lo dijo la señora Vidal en su gobierno a nivel de Buenos Aires, que el pobre no podía ir a la universidad. Entonces esto viene desde hace tiempo, es la lucha del enfrentamiento entre los trabajadores y entre las ideologías. Entonces, si nosotros dejamos de lado algún tema de los desaciertos que tienen los dos sectores y empecemos a pensar en el pueblo, sería algo mejor, porque ahora lo vemos a Milei, que llega a la Argentina y lo tomamos como un visitante, ¿no? Porque vive en el exterior y no hay plata, no la paga con la de él, la paga con la del pueblo, y todos los impuestos como se han ido, es de una gravedad que rompe las pequeñas y medianas empresas y las pequeñas y medianas industrias.
Si nosotros tenemos que hablar de los pequeños y medianos productores, entonces vamos a tener en la Argentina 10 dueños total del país y el resto siendo esclavos de un sistema que Milei está provocando. Ahora, Carlos, te hago una pregunta, porque me llama esto, digamos, no tengo mucho más tiempo, lamentablemente, pero te quería preguntar esto. Da la sensación que Milei avanza y puede avanzar porque hay como una dispersión y falta de liderazgos en la oposición, digamos, no hay liderazgos fuertes en ninguna oposición y hay como una dispersión, ¿no? Digamos, se nota hasta un sindicalismo, incluso debilitado y desorientado frente a esto que está pasando. ¿Qué crees que se debería hacer? ¿Con qué herramientas crees que se puede armar una oposición que equilibre un poco este juego de poder que hay en este momento? Yo estimo que cada partido tiene que tener su debate, su autocrítica. Cada sector del sindicalismo, sobre todo la Confederación General del Trabajo, debe buscar la unidad en el derecho de los trabajadores. Estimo que todas las universidades deben generar estadísticas y estadísticas reales, creíbles. Generar también política, no puede ser que este gobierno también anule al científico. Aún se tenía su sector científico y se deje sin efecto. Entonces, salir de esta que no se va a costar más de 2 o 3 años, significa que debemos estar en la lucha, pero de idea, en las luchas con los proyectos, cuando no entiendan los proyectos en defensa de los trabajadores y no van a ver al sindicalismo en la calle. Los políticos deben entender que no son de los 4 que tienen 2 años nomás nos van a mostrar que salen a caminar las calles. También a la par tenemos que caminar. De acá se sale juntos, con mesas de trabajo entre los gobiernos provinciales, las patronales, los empresarios o los productores y el movimiento obrero. Pero no para ir a hacer una catarsis y empezarnos a echar la culpa, sino con proyectos que sean viables para empezar de menor a mayor. Por ahí me dicen que soy un loco cuando les digo, sí, pero los economistas, ¿saben qué tienen que hacer los economistas? ¿Saben qué tienen que hacer los gobiernos? Juntarlo a todo en el DELMI, por ejemplo, a todos los economistas del país. Y como hacen en el Vaticano, hasta que no salga humo blanco, ni siquiera tienen que comer, ni siquiera tienen que salir. ¿Sabes para qué? No es decir que tienen un proyecto de país, ellos tienen un proyecto para cada patronal, para cada patrón que ellos responden, pero que tengan un proyecto de país. Porque ustedes, los economistas, estudiaron, crecieron en la Argentina, en la universidad, en las escuelas públicas, en las universidades públicas, y todo lo que hablan es ajuste tras ajuste tras ajuste. Y el primer ajuste, que dan vergüenza lo que han hecho, frenar, poner el pie en la paritaria a los trabajadores, y hoy ya se aumentaron 2 veces los sueldos y nadie dijo nada. Y justo antes que se trate un problema importante. Entonces ahora se va a aprobar en el Senado esta ley base que es un desastre y va a haber muchas luchas. Muchas. Carlos, te agradezco mucho haber venido, ¿eh? Ha sido un gusto enorme. Te agradezco a vos también, Indio, una amistad enorme. Enorme. Soy un agradecido de vos, de tu familia, de mis tiempos difíciles que ustedes tuvieron. Y no sé por qué cuando estoy con vos me da sed y ya se me acabó el agua. Bueno, ya te van a dar más agua. Gracias por venir, ¿eh? Un gusto enorme. Sí. Ya volvemos.